Bueno, buenas compañeros. Bueno, voy a compartirles un poco sobre los trastornos por el consumo de alcohol según el DSM-5. Este se define como una agrupación de síntomas comportamentales y físicos, en donde se destacan la abstinencia, eh, la tolerancia y el deseo intenso de consumo constante. La abstinencia se desarrolla especialmente entre las 4 y 12 horas después de un consumo intenso o pues obviamente después de la reducción de este consumo, eh, y este deseo intenso de consumo se evidencia por una gran urgencia o necesidad de poder beber nuevamente, tomar nuevamente. Y eso ocasiona que se le dificulte pensar y realizar otro tipo de actividades que no estén relacionadas con este consumo, lo que también ocasiona que haya un bajo rendimiento en las tareas que realiza la persona que está padeciendo este trastorno. Eh, y por eso es que se puede decir que las personas que tienen, digamos, este padecimiento pueden ser conscientes de su condición, pero no tienen la capacidad de poder enfrentarlo y salir solos frente a esta dependencia que se les va generando. Mm, bueno, las características que se relacionan con este consumo de alcohol también es el consumo de otro tipo de sustancias que también generan dependencia, como las anfetaminas, el cannabis, la cocaína, la heroína, entre otros, que por lo general en ocasiones preceden el consumo del alcohol o incluso este puede preceder el consumo de estas eh, sustancias. Esto ocasiona algunos síntomas como problemas de conducta, estados depresivos, ansiosos y también momentos de insomnio. Hablando ya de la parte de la prevalencia, se nos señala el DSM-5 que por lo general el consumo del alcohol inicia en la adolescencia, al menos entre los 12 y 17 años, y que en la parte de la adultez, ya pasando los 65 años, la prevalencia de este consumo disminuye más o menos a un 1,5%. Eh, Sin embargo, es, digamos, bastante amplio en la población, al menos estadounidense. Eh, Hablando pues del desarrollo de este dependencia, como les decía, por lo general se presenta en lo que sería la adolescencia, el inicio de la misma. Mm, Y también la mayoría de los trastornos relacionados con el alcohol se desarrollan especialmente al final de los 30 años. Bueno, hablando de los factores de riesgo que se nos presentan en el DSM-5, tanto ambientales como genéticos, entonces los ambientales viene más la parte como cultural que hace que la persona tenga una necesidad por consumir alcohol, la parte, digamos, en cierto sentido podríamos decir en el contexto occidental muy machista, muy patriarcal, que hace que los hombres entonces a cierta edad ya van a empezar a consumir para sentirse pues poderosos, fuertes, qué sé yo, y esta presión ambiental, cultural, hace que se produzca el consumo de alcohol en edades, en cierto sentido, tempranas. Y eso también, en cierto sentido, hace que se relacione con la parte genética, debido a que las personas que tienen familiares cercanos que tienen un alto consumo de alcohol, tienen una mayor posibilidad de padecer de lo que sería este trastorno del consumo del alcohol. Bueno, entonces vamos a ver los mayores diagnósticos y las consecuencias. Entonces, uno de los mayores diagnósticos puede ser las personas con un patrón de consumo intenso. Eso implica un riesgo elevado de desarrollo del trastorno por consumo del alcohol. Y se puede investigar, o más bien investigar no, sino identificar por medio de pruebas de sangre que serían como las más verídicas y también cuestionarios estandarizados. Ahora bien, que tenga alcohol en la sangre no significa necesariamente que pueda tener el trastorno, ¿cierto? Pero sí da un indicio de que una persona que es consumidora de todas maneras. Eh, y las consecuencias que genera este trastorno es principalmente el deterioro, tanto físico, mental y en cierto sentido también social de las personas que pasen el trastorno físico, porque puede ocasionar mm,
problemas en el hígado, problemas internos también por el alto ingesta de alcohol y también problemas sociales porque esta dependencia ocasiona que la persona entonces esté constantemente intoxicada, lo que se llama popularmente borracho, entonces va a perder lazos, vínculos de relaciones con personas cercanas de su trabajo, estudio y demás, debido a estar en ese estado constantemente. Mm, y pues eso también ocasiona una baja productividad, un bajo rendimiento de la persona, tanto en su trabajo como en sus labores diarias. Ahorita podemos hablar de lo que sería la intoxicación por el alcohol. La característica esencial de la intoxicación por el alcohol es la presencia de cambios de comportamiento especialmente problemáticos. Esto es lo que llama pues cuando una persona está borracha, digámoslo así, y que hace que tenga comportamientos no adecuados en ocasiones en relación con los que hace constantemente. Mm, las características que nos ayudan, como tenemos aquí, para poder apoyar este diagnóstico, es que a veces, por ejemplo, la intoxicación se puede asociar con una amnesia que puede estar padeciendo la persona que está intoxicada. eh, entonces tienen lo que se llaman las lagunas mentales de la persona cuando está borracha no se acuerda lo que hizo, lo que dijo. eh, y eso hace pues que incluso durante las intoxicaciones leves de alcohol, mm, pues también la persona puede padecer de esta situación de las lagunas mentales. Y también la persona pues obviamente presenta un comportamiento, por ejemplo, donde tiene la habilidad emocional, un deterioro del juicio, que también se relaciona pues con esto que es el estado de intoxicación. Mm, Ahora bien, nos señala el DSM-5 que la mayoría de los consumidores han tenido en algún momento una intoxicación, es decir, han estado borrachos. Incluso más del 70% de los estudiantes universitarios que fueron encuestados por ellos afirman en algún momento haber estar eh, intoxicados por causa de eh, el alcohol. Bueno, ahora vamos a ver la abstinencia del alcohol. Eh, La abstinencia del alcohol se da especialmente a partir de una falta de consumo del mismo y es cuando entonces la persona empieza a tener, tras un tiempo, pueden ser horas, dependiendo del caso, pueden ser días de no consumir, que empieza a tener una recaída incluso en su estado de salud. Entonces empieza a tener un delirio, pérdida del apetito, desconcentración, desgano, ansiedad. Esto se da por esa falta de consumo del alcohol. Entonces, eh, y esto aparece especialmente cuando hay un consumo de alcohol más grave y más fuerte. Y una de las comorbilidades que se puede relacionar, las principales, como el cambio de comportamiento de la persona hacia una personalidad antisocial, en donde no quiere estar con los demás, sino simplemente consumir alcohol. Y también tiene un cambio de conducta muy radical que se ve relacionado con lo que sería esta abstinencia. Esta también cabe señalar que el DSM-5 nos señala que es más fuerte o más grave en las personas mayores que en las que son más jóvenes y también en aquellas personas que son dependientes de otro tipo de sustancia. Ahorita pasamos a ver los trastornos relacionados con el consumo del tabaco. Mm, el trastorno por el consumo del tabaco es frecuente entre las personas que fuman productos del tabaco sin humo y tabaco a diario. Y es poco frecuente entre las personas que no consumen tabaco a diario o que usan medicamentos como nicotina. Cabe señalar que se da principalmente en las personas que consumen lo que sería el tabaco, especialmente por medio de cigarrillo. ¿Ya? Esas son como las personas que pueden tener eh, más fácilmente este trastorno. Mm, Ahora, por ejemplo, las personas que ya empiezan a generar una dependencia sobre el tabaco, pues también al tener una abstinencia del mismo, o bueno, al tener un no consumo del mismo, puede generar una abstinencia, ¿ya? Y muchos de los consumidores de tabaco usan la nicotina
para aliviar y evitar los síntomas de lo que es la abstinencia. Bien, entonces vamos a ver las características diagnósticas, el desarrollo y la prevalencia. Bien. Eh, Como les decía, el consumo del tabaco o el trastorno por consumo del tabaco es principalmente para aquellas personas que todos los días lo consumen y cuando hay una tolerancia al tabaco tan fuerte que ya lo hacen como algo rutinario, que no les hace ocasionar ninguna consecuencia de mareos y demás, que al principio puede que sí les pase a las personas cuando inician a consumir esto. Eh, Hablando de la prevalencia, es importante señalar que los cigarrillos son el producto de tabaco, perdón, más utilizado y que hablando en el caso de Estados Unidos respecto al desarrollo y curso de lo que sería el consumo de este, la mayoría de los adolescentes experimenta un consumo de tabaco hacia la edad de 18 años y alrededor del 20% de estos fuma por lo menos mensualmente, según la encuesta que se hizo de parte del DSM-5. Ahora es importante señalar los factores de riesgo que se relacionan con este trastorno. Tenemos los temperamentales. Entonces, las personas que tienen rasgos de personalidad externalizantes son más propensas al consumo del tabaco. Por ejemplo, personas con una mayor cantidad de estrés, con una mayor cantidad de situaciones que le pueden hacer generar una ansiedad, son más propensas al consumo del tabaco. También los niños que tienen déficit de atención o trastorno de conducta. En cuanto a la parte temperamental, en cuanto a la parte ambiental, cabe señalar que las personas que tienen un menor nivel educativo, tienen menores posibilidades de poder desarrollarse profesionalmente, tienden más a poder acceder a lo que es el consumo del tabaco. Y en la parte genética y fisiológica, aproximadamente el 50% de las personas que tienen padres que han sido consumidores de tabaco tienen probabilidad también de padecer el mismo trastorno. Bien, ahora vamos a ver las consecuencias funcionales por el trastorno del consumo del tabaco y las comorbilidades. Bien, estas consecuencias empiezan a aparecer generalmente después de los 40 años y hacen que la persona que consume cada vez se debilite más. Eh, la persona que consume tabaco por lo general va a morir tempranamente, pues, o al menos más joven de lo que se tenía esperado, debido al deterioro que esto genera también en los pulmones y en otras partes del cuerpo. Por eso las afecciones más comunes, hablando de la comorbilidad asociada con lo que sería el tabaco, son las cardiovasculares, la afección pulmonar obstructiva y el cáncer. Esas tres son principalmente aquellas que se relacionan con este consumo del tabaco. Mm, Al igual que en el alcohol, también tenemos la abstinencia. Y cuando la persona pues deja de consumir y empieza a padecer esta situación, eh, deterioran la capacidad de la persona de tener el consumo del tabaco. Los síntomas después de la abstinencia del tabaco no son debidos en gran parte a la privación son debidos, perdón, en gran parte a la privación de nicotina. Entonces esto genera que haya una mayor probabilidad de generar abstinencia y dependencia de las personas por parte de este producto. Bien, tenemos también unos factores de riesgo temperamentales y genéticos. Temperamentales, como les decía, las personas que tienen una mayor cantidad de estrés, una mayor cantidad de problemas o situaciones difíciles, puede ocasionar que sea más cercana al consumo del tabaco. Y la parte genética se señala en el DSM-5 que el genotipo puede influir hereditariamente a la abstinencia, si viene pues de una persona que ha tenido ese padecimiento. Bien, por último, de mi parte les presento trastornos relacionados con otras sustancias. Es importante señalar que los trastornos relacionados con otras sustancias eh, se dan especialmente cuando el paciente no sabe bien qué fue lo que lo está ocasionando, ¿ya? Y que no se encuentra entre las 9 que se enumeran en el capítulo que se está presentando, ¿ya? Es decir, otro tipo de sustancias que
En el momento puede que el paciente ni conozca que eh, le haga un efecto negativo a su salud. Bien, entonces, por ejemplo, la ingestión de ciertos hongos que puede generar una intoxicación y que la persona no lo sabía. Bien, mm, bueno, eh, es importante entonces siempre para las personas poder como hacer una memoria de qué fue lo que consumió para poder determinar eh, qué sustancia fue la que lo contaminó. Bien. Y hablando de la comorbilidad de la intoxicación por estas sustancias, al igual que los trastornos relacionados con sustancias, tienden a desarrollarse junto con los trastornos de conducta de los adolescentes, como el trastorno antisocial de la personalidad en los adultos y otros trastornos por el consumo de sustancias. Bien, entonces con eso terminaríamos lo que sería eh, esta parte de lo del tabaco, el alcohol y otras sustancias. Ya continuaremos con lo demás. Muchas gracias.